Hace 1700 años, la Iglesia se reunió para confesar la verdad frente a la mentira. No era una fórmula, era verdad que transforma. Hoy nos unimos a esa voz, antigua y viva. Para creer, para adorar, para pertenecer. En esto creemos. Esto empezamos la semana que viene, ¿vale? No sé si os suena, quizá algunos sabéis de memoria lo que ha ido saliendo ahí. Es el credo de Nicea, que se cumplen el día 20 de mayo, es decir, la semana que viene, el domingo que viene es 18, pues el martes de la semana siguiente se cumplen 1700 años de que empezó el concilio de Nicea, y quizá nunca habéis oído hablar del concilio de Nicea, pero es algo muy importante en la historia de la Iglesia, y el credo que ha salido ahí y que probablemente, si no lo sabéis o no lo conocéis de memoria, alguna vez lo habéis oído recitado. Quizá alguno está un poco pensando, pero esto no es una cosa de católicos, y la respuesta es sí. Sí, esto es una cosa de católicos, exactamente, porque hermanos, somos católicos. Y eso no nos lo debe quitar nadie. Somos católicos, no romanos, pero sí somos católicos. ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Y somos parte de la Iglesia universal. Somos católicos reformados. No seguimos a la Iglesia Católica Romana, pero somos católicos. Y este credo, el credo de Nicea, nos representa completamente. Así que vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, que es todo acerca de este credo. Vamos a estudiarlo, vamos a memorizarlo, vamos a recitarlo como Iglesia y vamos a recordar y a celebrar el hecho de que somos parte de la Iglesia Católica, que somos parte de la Iglesia universal, ¿vale? Y que nadie nos quite esto. El hecho de que somos parte de la Iglesia universal, o dicho de otra manera, de la Iglesia católica, ¿vale? Yo sé que esto puede sonar un poco a disonancia en algunos momentos, pero es la realidad y no deberíamos olvidarlo. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo a partir de la semana que viene. Vamos a entrar en una serie de predicaciones que específicamente vamos a estudiar el credo de Nicea, que se cumplen 17 siglos, nada menos, de este credo que ha unido a la Iglesia durante pues, estos 17 siglos, desde el 325 después de Cristo. Pero hoy vamos a terminar con el capítulo 8 del libro de Romanos, y al terminar el capítulo 8 del libro de Romanos, en cierto sentido, termina la primera mitad del libro de Romanos y termina con el clímax de todo lo que hemos estado viendo en estos primeros 8 capítulos. Así que lo que vemos hoy es algo así como que se recoge todo y Pablo pues da una auténtica celebración de la fidelidad de Dios y de que Dios tiene la última palabra. Hay una broma que he oído muchas veces y específicamente de parte de gente de esta iglesia, qué vergüenza. Que es, un hombre diciendo, la última palabra en casa la tengo yo. Y es, no levante la mano que se nota mucho. Sí, mi amor, esa es la última palabra que tengo en casa. Y la tengo yo. Bueno, normalmente en esta pelea de egos en la que vivimos, tenemos la pelea por ver quién tiene la última palabra, ¿no? Y el que tiene la última palabra es el que tiene la decisión final, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en las noticias que alguien ha sido acusado y la han sentenciado a no sé cuánto porque era un corrupto y no sé cuánto, o asesino, o lo que sea, ¿no? Y entonces él puede apelar a un tribunal superior, ¿no? Al tribunal supremo.
o al tribunal, ya si el Tribunal Supremo aún así no le da la razón, pues al Tribunal Internacional o de Justicia de la Haya o alguna cosa por ahí, ¿no? Y en caso de que un tribunal superior de otra sentencia diferente, esa es la última palabra, ¿no? La última palabra es la palabra definitiva, es la palabra a la que cualquier otra palabra se tiene que callar ante esa última palabra. Y esto es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Cuál es la última palabra en cuanto a nuestras vidas? ¿Cuál es la última palabra en cuanto a quiénes somos? ¿Cuál es la última palabra en cuanto a dónde vamos? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cuál es la última palabra en cuanto a de qué manera yo debo vivir? ¿Cuál es la última palabra en cuanto a mi esencia? En cuanto a mi identidad. ¿Cuál es la última palabra a la que debo escuchar y todo el resto de las palabras se tienen que callar? Y vamos a ver quién es el que da esta última palabra, pero específicamente también vamos a ver cuál es esta última palabra. ¿Qué es la última palabra que nos define y que dice quiénes somos, que dice pues a dónde vamos, cuál va a ser nuestro destino? Así que vamos a terminar el capítulo 8 del libro de Romanos. Estamos en el versículo 31 de Romanos, capítulo 8 hasta el versículo 39, el final de este capítulo. Dice así Pablo: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por Jesús. Muchas gracias porque tuya es la última palabra. Y esta última palabra tú la has pronunciado alto y claro por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Por medio de las gloriosas consecuencias de este amor que tú has derramado en tu Hijo Jesucristo y que nos has salvado y que nos has redimido por medio de Él. Ayúdanos a confiar en esta última palabra. Ayúdanos en nuestra mente y en nuestra vida a hacer callar a todo el resto de las palabras con el poder de tu Espíritu Santo y creer en esta palabra y creerte a ti y vivir como que creemos que tú eres el que tiene la última palabra y que tú ya has dicho esta última palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y el resto de nuestras vidas a creerte, a confiar en ti, a descansar en tu amor, Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues hay varias cosas en cuanto a que Pablo dice que Dios tiene la última palabra, ¿vale? Y vamos a estar viendo, pues, por orden, tal y como él lo dice. Lo primero en cuanto a nuestra posición, en cuanto a dónde estamos, en qué lugar, quiénes somos. Dios tiene la última palabra. Y esta palabra es que estamos a salvo. Estamos seguros. Dice los versículos 31 y 32, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pablo empieza, como lleva haciendo todo el tiempo, ¿verdad? En el libro de Romanos, empieza a lanzar preguntas. Este tipo de preguntas retóricas que no espera una respuesta. Porque es obvio, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en nuestra contra? Si Dios es el que está a nuestro lado, ¿quién va a ser el que se va a enfrentar a este que está a nuestro lado? Y esto no es una pregunta que debamos
sencillamente pararnos y hacer un estudio bíblico y empezar a estudiar cuál es el verbo y qué raíz griega y cosas por el estilo, porque es que es obvio. Lo que debemos hacer es pararnos a meditar, no en cuanto a la profundidad teológica en sí, sino como una celebración de la realidad de nuestras vidas. Si Dios es el que está a tu lado, ¿quién va a ser el que te va a hacer frente? Y podemos pararnos a pensar en cada una de las circunstancias en nuestra vida en la que quizá nos estamos enfrentando a obstáculos que no sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Y la realidad es esta: si Dios está a tu lado, nadie va a parar el plan divino. Y si lo que nosotros vemos que hay algo que está frenando este plan divino, podemos pararnos y recapacitar y entender y tener la seguridad de que si estamos en el epicentro de la voluntad divina, no hay nada, no hay nadie que va a parar al Dios Todopoderoso. Amén. Nunca, nadie, de ninguna manera. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y la respuesta, más que una respuesta, es la celebración, es nadie. Absolutamente nadie. Y Pablo, a partir de aquí, hace un argumento de mayor a menor, va de lo más grande a lo más pequeño. Este mismo Dios, el Dios Todopoderoso, el creador de las galaxias, el que dijo, haya luz, ¡bum!, y se hizo la luz. El que dijo que la tierra se separe, que emerja del agua y ¡boom!, y salió la tierra del agua. Y no le costó nada, no tuvo que hacer un proyecto, ni pedir permiso al ayuntamiento, ni absolutamente nada. Él lo dijo y sucedió, porque Él tiene la última palabra, porque Él es la máxima autoridad, porque nadie le puede decir tú quién eres para hacer eso, porque Él es Dios. Pues si este mismo Dios entregó a su mismo Hijo, el que no eximió ni a su propio Hijo, dice la Reina Valera, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Me encanta esta acepción, esta traducción que da la Reina Valera, porque es un poco el decir, sí, lo más valioso del universo, lo más grande, el Dios de dioses, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. El Padre no tuvo reparos en entregarlo a la muerte, por ti. Lo más grande del universo. ¿Cómo te va a escatimar la respuesta a esa oración? ¿Cómo te va a escatimar la posición, el futuro que Él tiene preparado para ti? Si Él ya te ha dado lo más grande. Si yo tengo una deuda, o si yo te prometo, mejor dicho, si yo te prometo que te voy a dar, hoy me siento generoso, te voy a dar 1 millón de euros. ¿Cómo? ¿1 millón de euros el pastor? 1 millón de euros, así uno detrás de otro, en fila. Y, es que no tengo suficiente aquí, te dejo 5 euros por pagar, ¿vale? Mañana te lo doy, que es que de verdad ya no me cabía en el bolsillo ya todo el millón entero. Me he dejado 5 euros, lo siento, mañana te lo doy. ¿Tú te crees que yo te voy a dar mañana los 5 euros que faltan? Pero si ya te he dado los 999.995 euros. ¿Qué me va a costar darte los otros 5 euros? Si Dios ya ha entregado lo más grande que existe, no en España o en Alcalá de Henares, sino en todo el universo, en todo el mundo invisible. Si ya ha dado lo más precioso de todo, ha dado al preciado Hijo, a su único Hijo, a su amado, lo ha dado por nosotros, ¿cómo nos va a escatimar nada? ¿Cómo no vamos a poder, si Él nos ha dicho que estamos seguros, cómo no vamos a poder descansar en que sí, estamos seguros? Y aquí, hoy, estamos seguros. Pero es que dentro de 5 minutos también lo estaremos. Y es que dentro de 5 años y de 5.000 años también estaremos seguros. Si Él no nos ha escatimado ni lo más grande, ¿cómo nos va a escatimar cualquier otra cosita que Él nos ha prometido y que Él nos va a dar? No se trata de que nos dé todo lo que nosotros queremos, que nos gustaría, ¿no? Ya hemos estado hablando alguna vez recientemente acerca de esto, pero sí, Él nos va a dar todo lo que nos ha prometido, y hay muchas promesas. ¿Os acordáis que estuvimos viendo la semana pasada? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo obrar para bien. Todo lo que pasemos
Esa es una promesa que Dios nos la ha dado. Él nos va a dar lo mejor para nosotros. No es lo que me gustaría, ¿vale? Quizá a mí me gustaría poder tener ese 1.000.000 de euros para poder dártelo. O no. O para poder gastármelo en chorradas, ¿no? A mí me gustaría tenerlo, pero Dios no me lo da. ¿Y por qué no me lo da? Porque Él me ama. Porque Él me quiere dar lo mejor. No mis caprichitos, no, lo mejor. Y todos los que somos padres sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Sabemos qué es esto. Darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieren no es lo mejor para ellos. Que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos no es lo mejor para nosotros. Pero sí un padre. Nosotros, en medio de nuestra maldad y nuestro egoísmo y nuestras limitaciones, intentamos darle a nuestros hijos lo mejor. Decía Jesús, ¿quién que tiene un hijo, si el hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente? Nadie, ¿verdad? Porque amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él nos va a dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, aunque no sea lo que nosotros queremos. Y nos ha dado incluso a su propio Hijo. Así que nuestra posición delante de Dios no está en negociación. El hecho de que Dios va a cumplir su plan y su propósito con nosotros no está en negociación. Si Él ya nos ha dado lo más grande, ¿cómo no nos va a dar lo más pequeño? Ya Dios pagó el precio definitivo en el Calvario. Consumado es, pagado es, se acabó, dijo Jesús, cuando colgaba de aquella cruz. Lo que viene a continuación no es nada al lado de eso. Él ya lo hizo todo. Por lo tanto, la última palabra en cuanto a nuestro futuro, en cuanto a nuestra posición, es que estamos a salvo. Estamos en los brazos del Padre. Si alguna vez tienes alguna duda, probablemente nunca te pasa, en cuanto a qué va a ser de ti, ¿qué va a pasar contigo? Recuérdate esto. Con Dios, con Cristo, tengo la última palabra y es que estoy a salvo. Estoy seguro. En cuanto a nuestra culpa, en cuanto a nuestro gran problema, el problema que tú y yo tenemos con nuestra maldad, con nuestro pecado, estamos absueltos. Hemos sido perdonados. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? De nuevo una pregunta retórica, ¿cuál es la respuesta? Nadie, absolutamente nadie. Él es el que tiene el Tribunal Supremo. Nadie puede reabrir tu causa. No digo que nadie lo vaya a intentar. No digo que incluso tú no lo vayas a intentar. Pero nadie tiene derecho a reabrir tu caso. La sentencia ha sido firmada, la última palabra ha sido emitida y no hay apelación posible. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El juez supremo es el que ha emitido la absolución, no en base a criterios espúreos o el capricho del día, ¿no? Un poco como la manera en que en el Islam Allah, en su misericordia, salva a la gente. ¿Cómo es? Pues mira, vamos a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas que has hecho, ¿no? Si al final pesan más las cosas buenas que las cosas malas, Allah, porque es misericordioso, Él te perdona. Y las cosas malas dice, a ver, lo ponemos debajo de la alfombra, ¿vale? Yo soy misericordioso, yo soy bueno y hago la vista gorda de las cosas malas porque sí que has hecho cosas buenas y has orado 5 veces al día, has ido a la Meca y has dado dinero a los pobres y no has comido en Ramadán y todas estas historias, ¿no? Entonces, como tú has hecho todas estas cosas, y digo el Islam, como podría decir cualquier otra religión inventada por los hombres, ¿vale? Si tú has logrado el cupo, entonces las cosas malas las pasan a un segundo plano, voy a hacer la vista gorda. Eso no es lo que hace el juez del mundo. El juez del mundo de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Y cuando a ti te para un policía porque ibas a 280 kilómetros por hora en la autovía
y te dice, oye, tú ibas a 280 kilómetros por hora por la autovía. Tú no tienes derecho a ir al policía y decirle, sí, pero es que ayer iba a 110. Y de hecho la mayoría del tiempo en la autovía he ido a menos de 120, ¿eh? Así que no me vengas tú aquí con historias. Y de hecho ayer me encontré, según iba yo a 280 kilómetros por hora, me encontré uno que me adelantó por la derecha. ¿Cómo me vas tú a mí a poner una multa? ¿A que no funciona así? No, tú pagas por lo que haces. Y si lo haces bien, pues muy bien. Un pin, aplauso, todo lo que tú quieras. Pero si lo haces mal, lo pagas. Esto es exactamente lo que ocurrió con Dios. Él es un juez justo. Y Él no tiene por inocente al culpable. Y tu pena no ha sido perdonada porque Dios sencillamente así en un modo etéreo es misericordioso y bueno y es Papá Noel que venga, perdona, no pasa nada, lo metemos debajo de la alfombra. Si tú y yo podemos ser perdonados es porque Cristo ha pagado la pena, porque la justicia ha sido satisfecha. No porque Dios ha dicho, ven aquí paz y después gloria, pelillos a la mar, ¿no? No. Cristo ha pagado por tu maldad. El juez, al resucitar a Jesús, declaró que ese pago ha sido aceptado. La deuda ha sido saldada. Y por lo tanto, y en base a ese hecho de que la deuda ha sido saldada, tú y yo podemos celebrar que hemos sido absueltos y que nadie nunca tiene derecho a reabrir ese caso, porque ya está todo pagado. Así que podemos celebrar que hemos sido absueltos y que nadie, nunca, de ninguna manera, va a poder reabrir este caso. Y ahora, sigue diciendo, Dios, ¿quién es el que condena? ¿Quién va a condenar? ¿A alguien que es inocente? Justamente, nadie. Y amigo, si tú has puesto tu confianza en Cristo, a pesar de ti, eres inocente. Has sido declarado absuelto y con razón, y con justicia. Hay base para esto. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, demostrando que el pago había sido saldado. Y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que pagó nuestra pena y resucitó demostrando que la había pagado hasta el último céntimo. Ahora es nuestro abogado defensor. Y si algún día, que ha pasado y pasa y pasará, viene el acusador, el mismo Satanás, se presenta delante de Dios y dice, ¿tú has visto lo que ha hecho este? No tiene derecho a ser llamado tu hijo. Debe ser condenado porque tú mira lo que ha hecho, mira lo bajo que ha caído. Allí hay un abogado delante del juez. Es tu abogado. No es un abogado de oficio, es el gran abogado. No es sencillamente el gran abogado, es el gran abogado redentor. Y él puede presentarse, de hecho lo hace, allí, delante del Padre, delante del juez. Y le dice, mira, juez, ¿ves esto? Y allí están las manos taladradas. ¿Y ves esto? Y ahí está el costado atravesado por una lanza. Ese a quien está acusando este señor, este fiscal, ha sido absuelto. Es inocente. Y ni este señor, ni nadie puede cambiar esa situación. Así que, si tú te sientes condenado, lo que tienes que hacer es, de nuevo, volver a ese abogado. Y de nuevo volver a esas heridas. Y de nuevo volver a recordar que tu pena ha sido pagada, que no tienes que recibir ninguna
condena de parte de Dios, porque esa condena ya ha sido saldada. Y si tú y yo estamos regodeándonos en nuestra culpa y volviendo otra vez a ese pecado que cometimos hace no sé cuántos años, que puede ser que fuera horrible, que no debiéramos haberlo hecho, pero hemos acudido a Cristo, hemos sido perdonados y nos hemos arrepentido delante de Él, hemos recibido el perdón, la salvación. Ya está. Así como de lejos está el oriente del occidente, así Él hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Y nadie tiene derecho a recordárnoslo. Y tú no eres tu pecado. Tú eres redimido por el Salvador. Nadie tiene derecho, ni Satanás, ni nadie que te rodea, ni tu marido, ni tu mujer, ni tú mismo tienes derecho a reabrir ese caso. Ha sido cerrado, la última palabra ha sido dicha. Ahora esta semana cuando escogieron a un papa norteamericano, felicidades a los norteamericanos, León XIV, ¿no? Como pasa normalmente cuando hay un nuevo papa, cuando hay fumata blanca y sale después de vestirse adecuadamente y sale allí al balcón y entonces él pronuncia la bendición de Urbi et Orbi, ¿verdad? A la ciudad y al mundo. Hay una, ¿cómo se llama? Una indulgencia plenaria, ¿vale? ¿Qué significa una indulgencia plenaria? Si tú estás allí en la plaza de San Pedro, viendo al Papa decir este Urbi et Orbi, esta bendición, o ahora últimamente también, si tú estás viéndolo, pues quizá por la televisión o por redes sociales o algo por el estilo, si tú estás ahí viendo esto en vivo, en directo, pues tú recibes una indulgencia plenaria. Esto quiere decir que no tienes que sufrir pena de ninguno de tus pecados confesados y que, pues sí, quizás tienes que decir alguna Ave María o algo así, lo que te ponga, pero no vas a sufrir pena, esos pecados van a ser borrados, es una indulgencia, es un perdón, es un trato estupendo, ¿no? Es un buen trato. Lo que Cristo te da es un trato aún mejor. Y no basado en el hecho de que se ha elegido un nuevo papa, sino basado en que el Dios de dioses ha muerto por ti. No tienes que ir a Roma. No tienes que ver en un directo, estar en la Plaza de San Pedro o verlo por YouTube o algo. Lo único que tienes que hacer es acudir a Cristo. Y Él te da no indulgencia plenaria, Él te da absolución total, Él te da la adopción como hijo, Él te da la seguridad absoluta, Él emite la última palabra de que en base a lo que Cristo ha hecho, tú eres perdonado. No necesitas indulgencias papales. No busques indulgencias de nadie, porque la última palabra ya ha sido dicha y nadie tiene derecho a emitir ninguna otra palabra en este sentido. Pablo lo dice aquí muy claro. ¿Quién va a condenar a aquellos por los que Cristo ha muerto? Nadie. Ni ahora, ni nunca. En ningún momento. Así que tenemos que recibir este perdón. Tenemos que vivir este perdón. Tenemos que celebrar este perdón. Pero también tenemos que entender que esto que nosotros hemos recibido de gracia, debemos darlo a otros de gracia. Y es hermoso cuando podemos acudir delante de los pies de la cruz y celebrar que hemos sido perdonados completamente por la sangre del Redentor. Es hermoso cuando podemos celebrar que ni hoy, ni mañana, ni nunca nadie va a poder arrebatarnos esa posición de perdonados y de absueltos delante de Dios. Esto mismo es lo que nosotros debemos hacer para aquellas personas que nos deben algo. Si nosotros hemos recibido de gracia el perdón, de gracia debemos perdonar a otros. Si nosotros hemos sido perdonados de tanto, como dice Jesús en la parábola de los dos deudores, ¿verdad? ¿Cómo no vamos nosotros a perdonar a aquellos que nos han hecho alguna cosa que nos puede parecer enorme, grandísima y que nos ha destrozado la vida? Y es verdad que hay gente que nos puede hacer mucho daño. Y es verdad que, pues todos los que estamos casados, nosotros hemos hecho mucho daño a nuestra esposa o a nuestro esposo. Y él o ella nos ha hecho mucho daño a nosotros también, ¿verdad? Y es verdad que hay gente y nuestro jefe y alguien que en el trabajo, en la escuela,
nos ha hecho mucho daño y que no merece nuestro perdón. Y tienes toda la razón del mundo. No merece que le perdones. ¡No lo merece! Ni tú mereces que Dios te perdone. Mucho menos. Pero Él lo ha hecho. Y por misericordia pura. Y nada más que por misericordia. Él te ha perdonado. Has sido declarado absuelto. No en base a lo que merezcas, sino en base a lo que Cristo hizo. Es tu deber, es mi deber, perdonar. ¿Es fácil? No. No. A Cristo le costó la muerte, ¿eh? Acuérdate. No es fácil. Pero es lo que debemos hacer si somos hijos de nuestro Padre. Al igual que Él perdonó, nosotros debemos perdonar. A partir del versículo 35, la tónica cambia un poco y empieza a hablar mucho más, Pablo, del amor. Y la última palabra en cuanto a nuestra aceptación es que eres amado. Somos amados por Dios. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién del amor de Cristo? ¿Quién va a poder separarnos de este plan, de este sentimiento, de este pacto que Dios ha hecho de que nos va a amar, sea lo que sea? Y la respuesta, de nuevo, esta respuesta a la pregunta retórica es nadie, nada. Nunca. Y Pablo no se queda sencillamente en lo abstracto. Empieza a dar algunos ejemplos tangibles, ¿no? Algunas cosas que podemos experimentar. Tribulación, los problemas en nuestra vida. ¿Eso nos va a poder separar del amor de Dios? Pues a veces pensamos que sí, y a veces sentimos que sí, que sí. Y a veces cuando vienen mal dadas, y cuando tenemos problemas de salud, y cuando la gente nos desprecia, y cuando no sabemos qué va a ser de nosotros, y cuando quizá por hacer las cosas bien, o por intentar hacer las cosas bien, la respuesta no es la que nos gustaría, duele, ¿verdad? Y sentimos que esto nos separa del amor de Dios. Y recalco y subrayo la palabra sentimos, porque no es verdad. Porque a veces sentimos mentiras. Y la realidad es esta: nadie nunca te va a poder separar del amor de Dios. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Incluso si de aquí a unos años nos cierran aquí el local, no es que no podamos tener otro local más grande, es que nos cierran por tener la boca muy grande y decir las cosas que no debemos decir, o por lo que sea. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Puede pasar que te quiten todo lo que tienes, como pasa en algunos sitios del mundo, simplemente por el hecho de decir yo sigo a Cristo. Y no voy a seguir a tus dioses, yo voy a seguir al Dios de dioses. Y puede ser que te quiten a tus hijos. Y puede ser que te quiten tu trabajo. Y puede ser que te quiten la vida. Y nada de esto va a poder separarte del amor de Dios. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Pobreza? ¿Peligro? ¿Espada? Y Pablo incluso cita el Salmo 44, versículo 22. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Por causa tuya, por causa de Dios. Somos vilipendiados. Pablo sabía de lo que hablaba, nosotros no. Nosotros vivimos muy bien. Y es difícil que nosotros sintamos esto y que Dios nos ayude a no tener que sentirlo algún día. Pero sí que podemos sentirnos traicionados por la vida, ¿no? Y sí que podemos sentirnos como que las cosas no merecen la pena. Y sí que podemos sentir que esto nos aleja del amor de Dios. Y Dios no quiere una vida fácil para nosotros. Dios no quiere que nosotros le pidamos sencillamente nuestros caprichos para que Él nos los dé. Hay muchas iglesias que predican esto, ¿no? Pero esto es mentira. Porque la circunstancia que nosotros podemos estar atravesando no solamente no nos aleja del amor de Dios, sino que nos impulsa a buscar, experimentar y vivir en este amor de Dios.
nada ni nadie nos va a poder jamás separar del amor de Dios. Así que el dolor que estamos experimentando no es por ausencia de amor de Dios. El dolor que estás experimentando es para que acudas, que corras a tus rodillas a recordar el amor de Dios, a recordar qué es lo que Él hizo por ti. Dice el versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos ha amado. Y la prueba del amor de Dios no es sencillamente que Él nos libre de todas las cosas que no nos gustan. Y nos encantaría, ¿verdad? Y que Él te libre de ese dolor que tienes. Y que Él te libre de esa circunstancia. Que Él te libre de ese problema que tienes con tus hijos que no te obedecen. Y que Él te libre de esa discusión o de tener que afrontar la realidad, las consecuencias de ese pecado que has cometido. ¿No dice eso Pablo? Pablo dice que en medio de todas esas cosas, el hecho de que seamos más que vencedores no es algo que nos libre de los problemas. Es algo que nos ayuda a ver el amor de Dios en medio de los problemas. Ese es el secreto para ser más que vencedores. Un vencedor no es alguien que nunca se enfrenta a una situación difícil. Un vencedor no es alguien que está corriendo los 100 metros vallas y tiene a un tío delante que le va quitando las vallas para que pueda ir más rápido. Un vencedor es el que salta las vallas y el que llega al primero. Específicamente nosotros no llegamos los primeros porque seamos mejores que nadie, sino porque Cristo llegó el primero. Y porque podemos estar con Él y Él nos ayuda y Él nos impulsa en medio de todas estas cosas. Y en medio del problema que tú estés enfrentando, y en medio del dolor, y en medio de las lágrimas, y en medio de la incomprensión, Dios, ¿qué estás haciendo con esto? Puedes recordar, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor, no por mí, sino por Él. Porque Él me amó. Y porque Él me ha dado a Cristo. Y en Él soy más que vencedor. Nadie nunca te va a poder alejar de este amor. Si tú has clamado este amor, si tú has confesado a Cristo como tu Salvador, nadie, nunca, nada, en ningún momento te va a poder alejar del amor de Dios. Así que el dolor que sientes no es ausencia de problemas. Perdón, el dolor no es ausencia de amor. El dolor es la participación de Dios en medio de tus problemas. Acude a Cristo en medio de tu dolor. Acuérdate, por ejemplo, del caso de Ana, la madre de Samuel. Ella lloraba y ella sufría porque no podía tener un hijo. Y la otra esposa de su marido sí podía tener hijos y la despreciaba. Y quizá en nuestro tiempo, quizá sería incluso motivo de celebración, ¿no? Que no pudiera tener hijos. Oh, mira, un problema menos, porque así somos de becerros, ¿no? Pero en ese tiempo era algo muy duro no poder tener hijos. Y a una mujer era como que era nada, no tenía nada, no valía nada. ¿Y qué hizo ella con su dolor? Ella no tiró al suelo su dolor. Ella no dejó que su dolor quedara estéril. Ella con su dolor acudió a Dios. Hasta tal punto que allí estaba el sumo sacerdote pensándose que estaba borracha. Porque ella estaba derramando su dolor delante de Dios. Y Dios escuchó. Dios escuchó su oración. El dolor de Ana no quedó estéril. ¿Por qué? Porque ella lo derramó delante del lugar apropiado, delante de Dios. Y por último, la última palabra en cuanto a nuestro futuro es que el futuro ya ha sido escrito. Tu futuro, mi futuro, ya está declarado totalmente, no hay ninguna duda. Es un poco lo que decíamos el domingo pasado, ¿no? El spoiler. Ya está hecho. Pablo termina con una declaración personal que habla de la convicción total que él tiene. Dice, versículo 38, estoy convencido. No me cabe ninguna duda. Esto es así, señores. Y se ponga quien se ponga como se ponga, da igual. La realidad es esta. Y da otra lista.
ni la muerte. Empieza hablando de la muerte, ¿eh? ¿Qué miedo nos da la muerte? ¿Qué miedo nos da la muerte? Y esto quedó bien claro en el tiempo del coronavirus, ¿verdad? Que íbamos por la calle, íbamos andando, 2 personas solamente en la calle, cuidado, que no es que estuviéramos allí en medio de una manifestación o en el Bernabéu. Íbamos por la calle y veíamos a uno con su mascarilla, él y nosotros, probablemente él o nosotros o los dos con 3 o 4 mascarillas una encima de otra, cuidado. Y cuando veíamos venir a alguien, nos salíamos a la carretera. ¡Que no me acerque a nadie! ¡Por favor! No sea que me muera. Y nuestra vida, esto es una situación, yo no creo que fuera lo que lo causara, pero sí lo dejó a las claras. Tenemos pavor a la muerte. Y lo entiendo, es normal para gente que no tenga a Cristo. Si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador y tienes miedo a la muerte, demasiado poco tienes, porque la muerte va a ser lo más terrible para ti. La muerte es lo que va a dar el paso al lago de fuego y azufre eterno, que tú y yo nos hemos ganado por nuestros propios méritos. Pero, si tú has confiado en Cristo, lo mejor que te puede pasar es la muerte. El morir es ganancia, decía Pablo. No tengas miedo a la muerte. La muerte será el abrazo de tu Padre. La muerte será el llegar a casa. La muerte será el poder llorar a los pies atravesados de tu Salvador. La muerte no va a ser el final para ti. Pablo dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna situación que te puedas enfrentar en la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, absolutamente nada. Y Pablo empieza a hablar de contrastes, ¿no? La muerte y la vida. Ángeles, los ángeles buenos, digamos, y principados, los ángeles malos. Lo presente, lo que estás viviendo ahora, ni lo que va a venir más adelante. Ni lo alto, la palabra aquí un poco es, tú fíjate, imagínate que estás mirando la línea del horizonte, ¿no? Ni lo que está por encima del horizonte, ni lo que está por debajo del horizonte. Y podemos hablar de poderes celestiales y de poderes infernales, incluso, ¿no? Nada, nunca te va a poder separar del amor de Dios. Nunca, nada. ¿Por qué? Porque este amor es en Cristo Jesús. Es el ancla perfecta y eterna. En las manos taladradas de nuestro Señor está el amor del Padre, eterno, derramado por ti y por mí. Quizá te preguntas, ¿qué puedo hacer para amar más a Dios? ¿Te gustaría poder amar más a Dios? ¿Cómo podemos hacer para amar más a Dios? Y realmente esta no es la pregunta correcta. Realmente lo que deberíamos preguntarnos y lo que deberíamos plantearnos es si hemos conocido el amor de Dios hacia nosotros. Porque esto lo cambia absolutamente todo. El amor de Dios que ha sido entregado no por lo que tú y yo hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo. El amor de Dios que no va a estar presente o dejar de estar en base a lo que tú y yo hagamos, sino en base a lo que Cristo hizo. Que no hay ninguna manera de que puedas ganar el amor de Dios, pero tampoco hay nada que puedas hacer para perderlo. Que no depende de ti, que depende de que Él se ha propuesto amarte. No está en base a tus acciones, sino en base a su carácter. Y esto es algo que nunca podrás perder. Si tú has clamado a Cristo, si tú has confiado en Él,
como tu Salvador, su amor está asegurado. Y con Él lo tienes todo. Con Él estás seguro, con Él has sido absuelto, con Él eres amado, con Él tu futuro está escrito. Así que la última palabra de Dios es esta: amor. Amor puro, amor absoluto, amor invencible, amor que perdona, amor que se entrega, amor, 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 amor. Eso es lo que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti hoy, el día de mañana y el día de tu muerte. Y no hay nada que pueda separarte de ese amor. No hay nada que pueda desenraizarte de ese lugar seguro en el que Dios te ha puesto y en el que Dios te quiere y en el que de ninguna manera vas a poder salir. Si tú has clamado a Cristo, que nadie ni nada te haga olvidar esta realidad. Y cuando tú hayas pecado y cuando lo estemos haciendo mal, volvamos otra vez a nuestras rodillas y volvamos no sencillamente a decir: Señor, ayúdame a hacerlo mejor, ayúdame a cambiar, ayúdame a amarte más, sino sobre todo, ayúdame a entender más tu amor. Ayúdame a comprender más de qué manera tú me has amado, tú me has perdonado, tú has entregado a tu Hijo por mí y no esperas que yo haga nada para ganarlo, porque no hay nada que yo pueda hacer. Lo único que yo puedo hacer es vivir en tu amor, celebrar tu amor, reflejar tu amor, porque la realidad es que el protagonista, el epicentro de todo, es ese carpintero que fue clavado en una cruz por ti y por mí. El Dios de dioses que murió para que nosotros podamos vivir en su amor. Si tú nunca has clamado a Cristo como tu Salvador, te animo a que lo hagas hoy. Te imploro que lo hagas hoy. Acude a Jesús. Él es el amor encarnado. Él es el que vino y murió por ti y por mí. Y si tú lo haces, esta será la última palabra para ti. Esta es la última palabra para cada uno de los que hemos confiado en Él. Así que si a lo largo de esta semana o si a lo largo de las semanas que vendrán, tú dudas o alguien te pregunta o alguien te hace dudar de quién eres, de qué mereces, de qué tienes, acuérdate, soy amado por Dios y nunca nadie va a cambiar esto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por Jesucristo, gracias por su sacrificio, gracias por tu salvación. Ayúdanos a vivir en esto, Señor, ayúdanos a recordar, ayúdanos a comprender, transfórmanos por medio de tu Espíritu Santo con esta realidad, con la realidad del amor de tu Hijo Jesucristo derramado por nosotros. Gracias por esta seguridad, gracias por esta certeza, por esta identidad, este futuro que tenemos a tu lado, Señor. Y nada ni nadie va a poder separarnos. Gracias, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.